Somos el Ministerio del Interior, el Ministerio de las Regiones y la Convivencia. Finales del año haciendo un balance de la tarea del Ministerio en estos poco más de 4 meses en el segundo mandato del presidente Santos, y quisiéramos destacar 5 áreas fundamentales en las cuales hemos avanzado en estos meses y pretendemos consolidar esos avances en el año 2015 en unos propósitos de articular una tarea del Ministerio del Interior en las distintas áreas de su responsabilidad. La primera, sin duda alguna, que ya lo hicimos la semana anterior, es el éxito en el trámite de la agenda legislativa. Hoy en el Consejo de Ministros presentaremos un balance de lo que fue la aprobación de los proyectos de ley y de acto legislativo por parte del Congreso de la República en este primer semestre y los desafíos que nos quedan para el periodo de marzo a junio, completar el año de agenda legislativa, que es ampliamente satisfactorio, exitoso. Salieron adelante los principales proyectos priorizados por el Gobierno Nacional, 8 proyectos de ley esenciales para el país, para consolidar los 3 ejes de este gobierno: paz, equidad y educación. En paz sacamos adelante la prórroga de la Ley 418, la Ley de Orden Público, la reforma al equilibrio de poderes, que es fundamental para consolidar la paz y el ajuste institucional en el país, la Ley de Financiamiento de la Justicia colombiana, que significará más de 600.000 millones de pesos nuevos, frescos, para mejorar el acceso a la justicia de los colombianos en el año 2015, y en cuarto punto la reforma al fuero penal militar. Y en materia del otro eje, equidad y educación, aprobamos los 6 proyectos restantes, es decir, la reforma tributaria, el TLC con Corea, el TLC o el protocolo comercial con la Alianza del Pacífico, la ley de infraestructura, la ley de educación y el presupuesto bianual de regalías. Un paquete muy compacto que busca avanzar en estos 3 ejes del gobierno del segundo mandato del presidente Santos: paz, equidad y educación. En segundo lugar, avanzamos sustancialmente en materia de seguridad en lo que tiene que ver con el apoyo del Ministerio del Interior a través de Fonsecon en tecnología, en movilidad, en instrumentos para luchar contra la inseguridad ciudadana, para mejorar los niveles de seguridad en el país. El año entrante ya definimos con los alcaldes de las principales capitales del país el programa para Vive Seguro, Vive en Paz, que significará llegar a cobertura plena en 30 de las 32 capitales del país en materia de cámaras de seguridad, para que nuestros alcaldes y nuestra Policía Nacional en todo el territorio nacional cuenten con mejores niveles con más ayuda para combatir la extorsión, el microtráfico, el delito callejero, que le está haciendo mucho daño al colombiano de a pie. Queremos que los colombianos vivan más seguros y más tranquilos en sus casas, en los espacios públicos, en los parques, en las calles de las principales ciudades de Colombia. La cobertura plena va a comenzar el año entrante con 8 de las primeras capitales, que vamos a trabajar con esas ciudades para que con una inversión de más de 60.000 millones de pesos el año entrante podamos llegar a mejorar esos niveles de seguridad, empezando por la ciudad de Cali, en donde vamos a hacer el plan piloto. En tercer lugar, en ese mismo propósito de descentralización, avanzamos estos 4 meses y consolidaremos en enero del 2015 un plan que va a permitir que los departamentos y municipios de Colombia asuman más responsabilidades y más recursos en la política pública de reparación a las víctimas del conflicto. Queremos territorializar la política, queremos descentralizar la política de víctimas, darle un segundo aire a la política de víctimas y confiar en un trabajo mucho más coordinado de nación con departamentos y municipios, para que podamos ser más eficaces en reparación a víctimas, en restitución de tierras, y comprometer aún más
a los gobernadores y alcaldes del país en esa corresponsabilidad que deben asumir en la reparación a víctimas, que es fundamental para el posconflicto en el país y para la paz de este país. El año entrante tendremos en enero ya, como producto de este trabajo, reuniones puntuales en las 5 subregiones de Colombia con los 32 alcaldes para mirar qué responsabilidades, qué recursos se entregan para avanzar de manera mucho más eficiente en la reparación a las víctimas del conflicto. En cuarto lugar, en el trabajo con las comunidades indígenas y las comunidades afros, este primer semestre fue histórico para el país. Expedimos 2 decretos que desde la Constitución de 1991 estaban esperando las comunidades indígenas. El decreto primero autonómico que va a permitir que las comunidades indígenas manejen las transferencias de salud y educación de una manera autónoma, reconociendo su autonomía, reconociendo su independencia, sin depender de las autoridades, de los alcaldes y gobernadores en sus regiones, y el segundo decreto de protección de los territorios indígenas, de sus territorios ancestrales, para darles certeza jurídica sobre su propiedad. Y con las comunidades afro logramos que la Corte Constitucional le señalara ya un camino en una sentencia reciente al Ministerio del Interior para avanzar en la construcción de esas comisiones consultivas, de los espacios de interlocución con las comunidades afros, que son las que nos va a permitir esos espacios consultar el Plan Nacional de Desarrollo y otras iniciativas el año entrante para llevar al Congreso de la República. Hay un extraordinario ambiente de trabajo conjunto con las comunidades indígenas y con los afros para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y en el mejoramiento de sus condiciones de vida y en superar la desigualdad histórica que han padecido estos pueblos, que entre otras cosas viven en las zonas de mayor conflicto, todo apuntando hacia la paz y la reconciliación del país en el año 2015. Y el quinto tema que acabamos de hacer la evaluación final es lo que ha avanzado el gobierno en la cumbre agraria, en el diálogo con los afros, con los indígenas y los campesinos en el territorio, que ustedes saben es un espacio de diálogo que se generó después de los paros campesinos del año anterior, y a comienzos del año entrante haremos anuncios muy importantes en materia de inversión en proyectos agrícolas con la cumbre agraria, en materia de inversión en infraestructura, para trabajar directamente con las comunidades en el territorio e ir preparándonos para el posconflicto en el país. Esos son los 5 grandes ejes de la tarea del Ministerio del Interior. También hemos venido trabajando el plan decenal de fútbol, la lucha contra la trata de personas, que estamos haciendo una tarea con la sociedad civil, con las organizaciones que trabajan en la lucha contra la trata de personas. Avanzamos mucho en la política LGTB, en unos temas sustanciales también con la sociedad civil, pero el Ministerio ha concentrado su tarea en comenzar a preparar como Estado, como sociedad, como Ministerio para el posconflicto y para la paz en Colombia. El año 2015 va a ser el año de la paz y la reconciliación de los colombianos. A mí como Ministro del Interior no me cabe duda alguna que en el año 2015 firmaremos un acuerdo de paz definitivo con las FARC, un acuerdo de terminación del conflicto. Soy muy optimista en esa materia. Esperamos avanzar también con el Ejército de Liberación Nacional y el Ministerio del Interior. En estos ejes que está trabajando, al final todos estos temas convergen en un solo propósito, y es que el Ministerio del Interior lidere al país y al gobierno hacia la etapa de la paz, el posconflicto y la reconciliación con las distintas políticas en las cuales estamos trabajando. Ministro, hablando precisamente del tema de paz, ¿qué opinión le merece a usted la carta de Luis Carlos Restrepo, en donde pide como un cambio de tono a la gente del Centro Democrático para que apoyen el proceso? Leí con mucha atención la carta de Luis Carlos Restrepo. Me parece que es una carta que tiene unos elementos muy importantes, muy constructivos. Ustedes saben que el gobierno nacional ha estado invitando permanentemente al Centro Democrático a un diálogo constructivo en torno al proceso de paz, en torno a las diferencias que ellos tienen y que el gobierno respeta
con el proceso de paz. Queremos un debate serio, profundo, sin desinformación, sin mentiras, sin rumores, sin teorías conspirativas, sino simplemente sobre los acuerdos de paz, sobre lo que espera, sobre los mecanismos de justicia transicional, sobre el tratamiento que se debe dar en el posconflicto a los militares, en fin, en muchos temas tendríamos para dialogar y nosotros celebramos el tono de esta carta y reiteramos la disposición del Gobierno Nacional a un diálogo franco, abierto y constructivo con el Centro Democrático en torno al proceso de paz. Sería una muy buena noticia para los colombianos, un cambio de actitud del Centro Democrático frente a la posibilidad de la paz en Colombia. Pero Ministro, a propósito... Justamente la carta, ministro, también habla de una constituyente, un elemento de refrendación de los acuerdos de paz. El gobierno está evaluando la posibilidad de abrir esa... El gobierno no contempla esa posibilidad, pero para eso son los diálogos y obviamente, digamos, el mecanismo de refrendación es uno de los puntos que está pendiente en la agenda y en su momento se abordará en La Habana y será muy importante escuchar a todos los sectores políticos en Colombia, de gobierno u oposición, en torno a cuál debe ser el mecanismo de refrendación que el gobierno por el momento no considera que sea la constituyente. Ministro, este fin de semana el presidente Santos hablaba del proceso de restitución, de reparación de víctimas a indígenas de Guayú en La Guajira, decía que estaba un poco lento y le pidió a usted cómo agilizar ese trámite. ¿Nos puede contar en qué va eso? Sí, estamos en un proceso de retorno de una comunidad específica en Portete sobre de retorno de quienes fueron víctimas de la masacre en el 2004. Estamos en un diálogo con las comunidades para garantizar ese derecho al retorno, porque hay unos conflictos entre la misma comunidad y la Dirección de Indígenas y la Dirección y el Viceministerio de Asuntos Sociales del Ministerio, con la unidad de víctimas, está trabajando para garantizar ese retorno en el menor tiempo posible. En cuanto... Otro tema que generó polémica este fin de semana fue un trino de la representante María Fernanda Cabal mostrando a una niña que fue asesinada, al parecer, por las FARC. La directora del ICBF salió a criticarla muy fuerte en muchos sectores. ¿Usted como ministro cómo ve el tema? Lamentable. Me parece que no es la manera de oponerse al proceso de paz en La Habana. En cuanto a la reparación de víctimas, ¿de cuánto va a ser ese presupuesto adicional que usted anunció? Presupuesto adicional no. Vamos a establecer una coordinación interinstitucional mucho más profunda entre la nación, departamentos y municipios, que nos permita determinar en qué áreas de la reparación es eficaz el gobierno nacional para que continúe cumpliendo con esa tarea y en cuáles pueden ser más eficaces los departamentos y municipios e ir avanzando en convenios que permitan entregar gradualmente a los municipios que estén preparados para ello y a los departamentos recursos y responsabilidades que permitan atender de mejor manera a las víctimas y avanzar más rápidamente en la reparación a ellas. Ministro, hablando precisamente de paz, se inició ya el cese unilateral al fuego por parte de las FARC. ¿Cómo lo ha observado el gobierno? ¿Cómo lo van a vigilar? Esperamos que las FARC cumplan su palabra. Creo que es una decisión importante para pensar en un desescalamiento progresivo del conflicto en este país en los próximos meses. Y vuelvo y le insisto, ahora que termina el año 2014, hay buenas noticias para el proceso de paz en el campo internacional, en la decisión de las FARC del cese unilateral, de la tregua, independientemente, que como le decía al presidente, es una rosa con varias espinas que hay que saber cómo coger la rosa para no pullarse, pero creo que debemos ser optimistas los colombianos y por eso en el Ministerio del Interior, con este balance de estos 5 ejes del 2014 y con lo que queremos avanzar en paz y seguridad en el 2015, tenemos el propósito fundamental de contribuir a que el Ministerio del Interior genere el clima de paz, de posconflicto, de reconciliación que estamos esperando todos los colombianos y que lideremos dentro del gobierno esa política. Señor presidente, perdón, señor ministro, pero ¿a qué se refería el presidente este fin de semana cuando habla de cese bilateral, que esperaba que ese cese bilateral... El cese bilateral es el acuerdo definitivo del conflicto, a eso se refiere el presidente Santos, a que una vez se firme un acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, tendrá que presentarse la entrega de las armas, la dejación de las armas por parte
de las FARC y el cese bilateral del fuego, que obviamente tendrá en su momento unos mecanismos de verificación. Ministro, hablando justamente de 2015, el proyecto de ley que habla de cadena perpetua para violadores y abusadores de menores, el Instituto de Bienestar Familiar, digamos que le dio un guiño, ¿ya tienen fecha? ¿Cuándo lo van a presentar? No tenemos, será uno de los temas que evaluaremos ahora en el Consejo de Ministros cuando hablemos de la agenda legislativa del primer semestre del año entrante. Ministro, ¿cómo Precisamente empieza? dentro de esa agenda legislativa, ¿qué hay pendiente? ¿Qué queda para el próximo año? Bueno, hay unos temas que quedaron pendientes, la segunda vuelta de la reforma al equilibrio de poderes, la segunda vuelta de la reforma al fuero penal militar, los dos debates restantes de la ley que garantiza doble instancia a los funcionarios aforados y a los congresistas al interior de la Corte Suprema, la ley de acceso a la propiedad en la altillanura, el Código de Convivencia y Seguridad, la reforma al Código de Policía. Hay unos temas pendientes que esperamos retomar en marzo. Obviamente vendrá el Plan Nacional de Desarrollo, la discusión del plan, para lo cual se convocará al Congreso a extras en el mes de febrero, como lo prevé la Constitución, y vamos a mirar qué otros temas adicionales incorporamos con un criterio en el cual ha insistido el presidente, en el cual queremos insistir con el gobierno nacional, y es que no vamos a inundar al Congreso de la República de iniciativas. Así como hicimos esta vez una agenda muy puntual con 10 temas muy claros que tienen que ver con los 3 ejes del gobierno, entre marzo y junio también tendremos una agenda muy puntual de pocos proyectos, pero muy importantes para que el Congreso, como lo hizo este semestre, los pueda debatir con profundidad, con seriedad y obviamente que salgan unas buenas leyes y unas buenas reformas constitucionales del Congreso de la República. ¿Cómo empieza el año, ministro, la UNP en medio de los escándalos de corrupción que se destaparon este año, el anuncio de déficit, de algunas huelgas? Lo importante es cómo termina. Termina bien, ya financiada la operación de la Agencia de Seguridad, con unos ajustes muy importantes, con una austeridad muy grande. En los últimos 3 meses se hicieron ahorros gigantescos que espero el director de la unidad en esta semana le anuncie al país en materia de protección, sin sacrificar la seguridad de los protegidos. Yo creo que termina el año de una manera tranquila. Vamos a evaluar el presupuesto del año entrante con una reorganización administrativa que nos permita frenar el despilfarro, garantizar austeridad y al mismo tiempo garantizar la protección de los colombianos que requieren el compromiso del Estado en este propósito. Señor ministro, una pregunta final. El año pasado, por esta fecha más o menos, el Congreso aprobó tal vez una de las leyes que más ha servido, y es el tema de la ley de conductores ebrios para esta Navidad. ¿Algún llamado del gobierno para estas finales de fecha sobre esa ley precisamente? El Congreso aprobó el año pasado, por iniciativa parlamentaria de todos los partidos políticos, una ley que ha generado este año unos resultados espectaculares en materia de disminución de los accidentes de tránsito por cuenta de los conductores que manejan en estado de embriaguez. El llamado que hicimos ayer a los hinchas del Santa Fe y que hacemos hoy a todos los conductores y a quienes van a celebrar sus fiestas es a que lo hagan en paz, lo hagan en tranquilidad, lo hagan sin consumo de licor. Podemos disfrutar, podemos pasarla contentos, alegres, sin necesidad de acudir al licor, y que si vamos a acudirlo tengamos el conductor elegido, tengamos la persona amiga, que no conduzcamos en estado de ebriedad, porque las sanciones son drásticas, son duras y se seguirán aplicando de esa manera para bien de muchos. Este año nos ahorramos miles de vidas gracias a esa ley, porque hemos logrado ir generando conciencia en el país de que la mezcla del alcohol con la velocidad es mortal. Ministro, no hubo acuerdo del salario mínimo el viernes, ahorita se está en una reunión. Usted en el Consejo de Ministros van a hablar de Yo espero que Lucho Garzón tenga éxito en esa materia. No hay mejor ministro para buscar esa concertación. Somos el Ministerio del Interior, el Ministerio de las Regiones y la Convivencia.